Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos contentos de llegar a este día miércoles, esperando seguramente con expectativas todo lo que Dios tiene preparado como bendición para este día. Así que el Señor les bendiga, les ayude y les dé toda la fuerza para seguir un día más hacia adelante. Y hoy en este devocional de Operación Sarepta quiero compartir la palabra del Señor en Primera de Crónicas capítulo 14. Primera de Crónicas capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Primera de Crónicas 14, desde el 8 hacia adelante. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. El Señor que quebranta. Muy bien, hermanos, estamos ya despiertos, levantados de nuestras camas. No sé cómo habrá sido tu sueño en esta noche que ha pasado. Tampoco sé cómo han sido tus días anteriores a este nuevo amanecer. Pero quiero hoy referirme a las expectativas que tenemos en cuanto a este fin de año. Ya estamos casi a un mes de alcanzar el final del año 2020 y entrar a este nuevo año que seguramente también nos depara un montón de sorpresas. Y quería decirles que este año ha sido un año extraño, muy diferente a todos los que hemos vivido anteriormente. Porque algo externo, algo invisible, pero poderoso como es un virus, trastornó los planes de las grandes naciones, trastornó los planes de los países, hizo correr al más valiente y de alguna manera trajo un clima de temor, de miedo, y todo eso hizo que las naciones se cerraran, algunas más, otras menos, y especialmente esta nación que nos toca vivir a nosotros en Argentina, nos encerraron por más de 8 meses, y por primera vez en mi vida, porque estoy desde la niñez en la iglesia,
por primera vez la iglesia se cerró detrás de estas leyes, de tal manera que uno no podía asistir a las reuniones en forma presencial, como lo hicimos durante toda nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, también es necesario que hoy nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra mente comience a recapacitar, a meditar en la palabra del Señor. Por eso es que hacemos este pequeño devocional temprano, antes de salir a lo cotidiano, a lo rutinario, a lo de todos los días. Y saben que la palabra de hoy es una palabra dividida en dos partes. David es nombrado rey y entonces los filisteos, los enemigos clásicos del pueblo de Dios, cuando se enteran que David había sido ungido rey, subieron los filisteos para buscar a David y tratar de derrotarlo allí en el comienzo de su reinado. Y entonces David nos cuenta este pasaje que se preparó también para la batalla y salió contra ellos. Y entonces los filisteos se pusieron en orden de batalla en una especie de valle llamado Refaín. Y en ese lugar estaban intentando destruir el plan que Dios tenía con la vida de David, que lo había preparado desde la niñez para que alcance triunfos y alcance gloria para el pueblo de Dios. Y allí David consulta a Dios. Dice, subiré y pelearé contra los filisteos. Y ahí viene la orden de Dios que hemos leído en esta mañana. Y luego de una derrota de los filisteos por la mano de David, se van a volver a rearmar y volverán en contra de David por segunda vez, como todo enemigo. No se queda con que la primera vez le hemos ganado, volverá a golpear y volverá a venir y volverá otra vez, muchas veces, intentando cansarnos. Y allí ya David le pregunta a Dios si va a ir a pelear, y esta vez el Señor le dice que tiene que rodearlos a los enemigos y colocarse en un valle que está lleno de palmeras, de balsameras. Pero ese es otro tema que quizá mañana lo voy a tocar. Pero quería quedarme en esta primera parte. Dios le dice, David, atácalos, porque yo los voy a entregar en tus manos. Yo lo voy a entregar en tus manos. Y quiero ahora, hermanos, que me presten atención a este corto mensaje, porque quiero decirles, saliendo de la historia bíblica, del texto que hemos leído hoy en las Sagradas Escrituras, y decirles que a veces, en la medida que pasan los años, en la medida que vamos formándonos como hombres, como mujeres, como personas, y aún, ¿por qué no?, como cristianos, van a pasar los años y tendremos que hacer un balance
si la formación que hemos tenido ha sido para bien, ha sido para mejorar, o quizás seguimos siendo igual que ayer, igual que antes, un derrotado, un fracasado, alguien que no logró nada en la vida. Por eso los fines de año son importantísimos. Hay lugares como en Japón, en la nación de Japón, que cuando llega fin de año, los japoneses limpian su casa, sacan todo lo que no usan, todo lo que no ha sido útil, lo que no sirve, y lo tiran, como en una especie de alivianar, de limpiar, para empezar un año con menos cargas, menos peso, y poder enfrentar el año que viene livianos, sin las cargas de atrás. Y nosotros, hermanos, en América Latina tenemos la costumbre, y especialmente, no voy a hablar de otros países, pero voy a hablar de Argentina, tenemos la costumbre de guardar cosas viejas. Y entonces encontramos en el fondo de nuestras casas bicicletas sin ruedas que no sirven para nada, motocicletas sin el motor, y ya con años de estar tirados en algún galpón o bajo el rayo del sol como una chatarra. Hay otros hermanos que guardan cosas rotas, sillas que perdieron sus patas, mesas que ya no sirven para nada, se deterioraron. Pero siempre tenemos los argentinos la tontísima idea de que alguna vez lo vamos a arreglar. Yo muchas veces he contado en predicaciones y en lugares donde fui, y me tocó hablar de cosas como las que les estoy hablando en esta mañana, y les cuento que a veces uno llega a una casa y encuentra coches de bebé llenos de araña, de tierra, de basura, sin las ruedas, con las telas rotas por los años, por la vejez. Y cuando uno pregunta a los dueños de casa, ¿para qué guarda ese cochecito de bebé? Me contesta, no, porque era de nuestro hijo, porque alguna vez lo vamos a hacer arreglar, y el hijo ya tiene 50 años. Y si no lo arreglaron antes, menos ahora que es una masa de rumbre y de mugre. Y siempre estamos con la idea, mañana voy a arreglar. Y también nos pasa, no solo en la vida material, nos pasa en la vida diaria, en las relaciones. Y comenzamos, los problemas de mi matrimonio los voy a solucionar mañana, aunque hoy siga agarrándome a los golpes. Hay otros que dicen, mañana voy a solucionar los problemas legales que tengo. Voy a buscar ese papel, esa acta de nacimiento, ese documento que he perdido, y voy a ponerme al día. Hay otros que dicen, mañana voy a arreglar esto que me ha perseguido por años. Y lo triste, hermano, es que pasan años y años y años, y así como guardamos basura, también vamos guardando basuras emocionales que solamente hacen una carga como chatarra en nuestra vida,
y no sirve para nada. Entonces nos encontramos que a lo largo de los años somos unos cargadores de basura, como una bolsa de basura, como el hombre de la bolsa cargando una bolsa, una mochila pesada sobre nuestros hombros de cosas que no sirven, de cosas inútiles. Y lástima que no tenemos la costumbre de los japoneses de llegar fin de año, el 31 ya comienzan a sacar todo lo que nos sirve, televisores viejos, mesas que no sirven, muebles que se rompieron, ropa que ya no van a usar, calzado que ya no se van a endurecer con los años y se les va a abrir el cuero pareciendo pequeños monstruos que nos miran desde su lugar de encierro. Lástima, en la cultura americana o latinoamericana somos aún de encontrar cosas en la basura y llevarlas hacia nuestra casa. Alguien tiró una caja, tiró esto, tiró lo que nos sirve y nosotros enseguida pensamos, le voy a dar una utilidad, y viene a parar más basura dentro de nuestra casa. Así que, hermanos, permítame ahora entrar a la palabra que yo quiero compartir con ustedes en este día. Saben que David, cuando ve que los enemigos viejos, ya estuvieron en el tiempo del reinado de Saúl y estuvieron más antes y más antes y más antes, siempre el mismo enemigo golpeando una y otra vez. Y David, que es un hombre sabio, le consulta a Dios y le dice, los entregarás en mis manos. Y Dios dice, sí, los voy a entregar en tus manos. Hermanos queridos, David no se quedó solamente con esa palabra, sí, Dios va a hacer grandes cosas. Sí, Dios me habló hace unos años atrás una palabra profética que me dijo que iba a ser rey, príncipe, algo grande, tremendo. Pero pasaron los años y no eres nada. Pasaron los años y la palabra que tú siempre vives haciendo propaganda no hizo ningún efecto en nuestra vida espiritual ni en nuestra vida material. Entonces, hermanos, necesitamos ser como David, llegar al momento de escuchar la voz de Dios, pararnos y enfrentar al viejo enemigo hasta vencerlo. Y dice la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 14 de Primera de Crónicas. Subieron pues David y su ejército a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Y dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. El Señor que quebranta. Y permíteme, hermano, antes de terminar este corto mensaje, a ti que estás ahí del otro lado de la cámara, quiero decirte, es necesario que en algún momento de nuestra vida, y por qué no en este fin de año,
poder, hermanos queridos, hermanas, siervos de Dios, ¿por qué no alcanzar nuestro Baal Perasín? Pararnos en ese lugar de quebrantamiento. Hoy es necesario, hoy, en este día miércoles, y de aquí tenemos hasta fin de año, ya un poquito más de un mes y algunos días. ¿Por qué no decir, Señor, yo quiero estar en este lugar de quebrantamiento, en este lugar de rompimiento, en este lugar de quebrar? Hermano, la palabra quebrar significa agarrar algo y doblarlo hasta que se rompe. Cuando a alguien se lastima un hueso, escucha el diagnóstico del médico, se ha quebrado la pierna, el brazo, el dedo. Así también nosotros, hermano, debemos llegar a un momento a romper, a quebrar todo lo que nos sirve en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual. Hoy es necesario tomar conciencia de que estás en el lugar del quebrantamiento. Y ahora quiero que me entiendas. No es ese quebrantamiento de algunos cristianos que se tiran en el piso y lloran y dejan un charco de lágrimas y se levantan con los ojos rojos, pero su vida sigue siendo igual de desastrosa, de derrotada y de fracasada que siempre. No te estoy pidiendo un quebrantamiento, que pongas cara de lástima o cara de largo ayuno. No, ese quebrantamiento no, sino que tomes lo que no sirve, lo que vos ves que es un impedimento, que está delante tuyo como una carga, un peso, y lo rompas. Dice, rompió a mis enemigos por mi mano, dice David. No era que Dios le iba a entregar al enemigo, pero fue David el que tuvo que romperlos. Y es necesario que lleguemos al lugar de quebrantamiento, donde yo digo, voy a quebrar. ¿Con qué voy a quebrar? Escúcheme, hermano querido. Hoy voy a quebrar con esta personalidad inútil que me he fabricado. Porque yo puedo parecer un bonito cristiano delante de otros o en la iglesia, pero cuando me miro al espejo me doy cuenta que soy nada más que un cristiano que no ha logrado absolutamente nada. Cuando voy a acostarme me doy cuenta que los enemigos del día que me tuvieron a los saltos siguen estando ellos también acostados al lado mío y mañana se levantarán a seguirme molestando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos moldeado un carácter? El hermano del carácter fuerte. No se metan con él porque él grita. Pero grita a la tontera, porque en su vida íntima sigue siendo un derrotado y miedoso. A la hermana no la vayan a mirar fuerte porque ella es tímida. ¿De qué te sirve la timidez cuando Dios pide que seamos valientes para enfrentar nuestros Jericó y nuestros Baal Perasín? ¿De qué sirve decir, pero el hermano es muy santo, la hermana es muy santa, ella ora, lee la Biblia 200 horas? Si al fin y al cabo en la vida diaria tu propia familia ve que eres un fracaso. Entonces necesitamos urgentemente, como David, llegar a este Baal Perasín, a este valle que antes se llamaba
Refaín, y en ese valle cambiarle el nombre y decir, este es el lugar que Dios me dio para romper con todo lo que no sirve. Y voy a empezar por romperme a mí mismo delante de Dios y decir, Señor, ya no quiero seguir siendo igual, que llora en la sombra, que se esconde y que muerde sus derrotas. No quiero ser esa persona que va a llegar a fin de año haciendo la pequeña oración, Señor, bendice este nuevo año, y el nuevo año será igual o peor que el que tuviste. Yo necesito romper en este día, quebrantar al enemigo que ha estado por años delante de nosotros. Y entonces, hermano, por primera vez levantaremos la cabeza como David y diremos, Él me ha usado para romper como rompen las aguas. Y termino con el centro de este mensaje. David dice, me ha usado como aguas que han roto, que han hecho brecha, que han quebrado. Y escuchen, hermanos, hermanas que están del otro lado. No sé si alguna vez usted tuvo una pérdida de agua en alguna cañería, en alguno de los caños cloacales, o del agua corriente de nuestra cocina, de nuestro baño. Saben que a veces, hermano, comienza con una gotita, comienza con una pequeña gota, y cuando vamos a mirar casi ni se ve, pero seguramente se hizo una fisura en el caño, se hizo un pequeño rotito y sale una gotita. Y entonces nosotros le ponemos un tarrito, una taza, para que caiga allí esa pequeña gota. Y cuando la taza se llena, la volcamos y la volvemos a poner. Pero ¿saben qué va a hacer esa gota? Va a ir abriendo más la brecha, va a ir rompiendo más, y cuando menos piense, saldrá un chorro de agua que llegará a varios metros. En el sentido bueno de esto, hermano, ¿saben qué era David? David para los filisteos era como esa gotita de agua. Ya en pequeño había derrotado a Goliat y ahora era rey. Entonces los filisteos quisieron frenarlo, pero ya esa gota se hizo grande y llegó a Baal-Perasín, lugar donde rompió y destruyó por completo a los filisteos. Tú eres esa pequeña gota en este día. Yo conozco, dice el Señor, que tienes pocas fuerzas. Yo conozco que son hombres y mujeres de poca fe, pero yo te animo a seguir golpeando con tu oración, con tu fe, con tus palabras. Di palabras de fe. Proponte hacer algo y entonces abrirás primero una brecha chiquita en tu enemigo, en tu obstáculo, y cuando menos pienses tú romperás con eso y entrarás a una nueva etapa, la etapa de las balsameras. Así que, hermano, Dios te bendiga en este día. Y quiero terminar orando como hacemos todos los devocionales, una pequeña oración para dar el puntapié inicial a este día, que será llamado el día que yo rompí con lo que no sirve. El día que yo me animé a cambiar el molde de mi vida. Ese molde que me habla cada vez que alguien ve un molde, no sé si los moldes de tortas, de repostería, este molde es de casita, este molde es de osito, este molde es para hacer pinitos. ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el diablo cuando ve tu molde? Ah, el cristiano con el molde
de legalista, con el molde de medio cristiano, con el molde de cristiano fracasado, con el molde de derrotado. Rompe, quiebra y comienza a ser otra vez lo que Dios quiere que seas. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Rogamos tu bendición en este día. Tú nos has parado, Señor, delante de esta palabra. Podemos seguir ignorándola como hemos ignorado tantas palabras. Cuando el Señor dice, ve, porque yo estaré contigo. Y nosotros decimos, qué hermosa palabra, pero nunca fuimos. Cuando el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, decimos, ay, qué hermosa promesa, qué tremenda palabra de orden, pero nunca nos movimos en esa dirección. Cuando el Señor me dijo, rompe, yo no lo hice. Muchas veces me comporté como Saúl. Dios dijo, rompe a ese rey, a ese príncipe y a todos sus animales. Y Saúl dijo, yo los voy a cuidar porque ellos son lindos, porque ellos me gustan, no tengo por qué romperlo. Y esa desobediencia lo llevó a caer del reino y permitir que David suba. David no iba a ser con el molde de Saúl, David tenía que ser con el molde de Dios. Y el molde de Dios es que lleguemos a ser gente que siempre en alguna etapa de la vida nos paremos en nuestro Baal Perasín y quebrantemos todo lo que nos sirve. Rompemos con esas viejas ideas, rompemos con esa vieja forma de creer, rompemos con esa vieja forma de comportarnos, rompemos con ese viejo carácter que nos ha traído tantos problemas, rompemos con esa vida inútil de cristianos, derrotados, débiles, y nos paramos para hacer un quebrantamiento como las aguas. Primero una gota, después 2 gotas, después 3 gotas, después un chorro, y luego vendrá el golpe de la ola y romperá nuestros enemigos para siempre. Bendigo a tus hijos, a tus siervos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hoy estaremos en el grupo de estudio de WhatsApp mirando algo más del libro de Daniel y sabiendo que Dios es el que cuida nuestras vidas aún en medio de un mundo pagano y con reyes y gobernantes paganos. Y oramos al Señor que esta ley que el presidente está impulsando en Argentina para favorecer el aborto y causar alegría a toda esa gente diabólica que está esperando teñir de sangre de inocentes niños a Argentina, que Dios trastorne estos planes y que destruya a sus enemigos. Abrimos una brecha en medio de esto en el nombre de Jesús. Quiero decirles también que gracias a todos aquellos que están colaborando con un pan de Navidad para que pudiéramos en este fin de año hacer que alguien pase un poquito mejor su fin de año. Así que hermanos, les abrazo y mañana estaremos de vuelta en este devocional de Operación Zareta. Dios les bendiga, muchas bendiciones para este día.